Gracias, presidente. Buenas tardes con todos y todas. Colegas asambleístas, el día de hoy no nos encontramos debatiendo Intervención número 24, asambleísta Jairen Noriega. la subida del IVA, sino que este debate es un debate también sobre economía política. Este debate es un debate también sobre modelos de desarrollo. Y este debate es fundamentalmente sobre el proyecto económico que el presidente Daniel Noboa nos está proponiendo no a los asambleístas, sino a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Y en ese sentido decirles, colegas asambleístas, que este debate nos llega a plantearnos una pregunta fundamental, que es la pregunta sobre la cual buscamos tener respuestas el día de hoy, y es: ¿quién paga la crisis de estos últimos 7 años? Una crisis que ha sido generada por los gobiernos tanto de Lenín Moreno como el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Cabe decir también, colegas asambleístas, que esta ha sido una crisis autoinducida, una crisis a la cual hemos llegado en parte por el desfinanciamiento del Estado y por la desinstitucionalización del Estado. El que el día de hoy nos encontremos en tal crisis de inseguridad implica que hubo gobiernos que dejaron de invertir, por ejemplo, en el control de las prisiones, que hubo gobiernos que dejaron de invertir en el control de las fronteras, que hubo gobiernos que dejaron de invertir recursos en el control de las aduanas. Así que también tenemos que tener cuidado, colegas asambleístas, cuando hablamos de achicar el Estado, porque bajo el discurso del Estado obeso es que también nos enfrentamos a las crisis el día de hoy. Todos coincidimos en este pleno, me parece que si hay un acuerdo es sobre este punto en particular, y es que el combate a la delincuencia, o más bien la búsqueda de la paz en este país, requiere recursos. Así que la falsa dicotomía que ha planteado el gobierno respecto de pagar la vacuna o pagar el IVA es engañosa, es mentirosa y es profundamente manipuladora con nuestro pueblo, porque además nos coloca a quienes nos oponemos a esta medida antipopular como el aumento del IVA, nos coloca como del lado de los terroristas, de los delincuentes o de una oposición que no propone. Y eso es completamente falso. Plantear que la discusión del IVA es entre el país y las mafias o el terrorismo es profundamente engañoso. El día de hoy la verdadera discusión, colegas asambleístas, y la verdadera dicotomía es: ¿quiénes van a pagar la crisis? ¿La van a pagar quienes más tienen? ¿La va a pagar la banca? ¿La van a pagar los grandes grupos económicos? ¿O la crisis la van a tener que pagar las familias más pobres? Eso es lo que verdaderamente se encuentra en cuestión en este debate. Entonces, lo responsable por parte de todos y todas es presentar alternativas. La Revolución Ciudadana, de la forma más responsable posible, lo ha hecho. Están los impuestos a los grandes grupos económicos. Hemos planteado también una contribución especial a las ganancias extraordinarias de la banca. Y por supuesto también en este momento político y social del país deberíamos volver a plantear que quienes están debiendo grandes recursos, los grandes grupos económicos, paguen impuestos. Y en ese sentido, quien debería iniciar dando el ejemplo, debería ser la familia del presidente Daniel Noboa, quien ahora mismo le debe en firme al Estado 89 millones. Y colegas asambleístas, deberle al Estado no es un abstracto. Deberle al Estado es arrebatarles a los niños más pobres de este país la posibilidad de tener un desayuno escolar. Desayuno escolar que en muchos de los casos era la única comida que tenían esos niños y niñas. Perdonarles impuestos a los grandes grupos económicos también implica que miles de jóvenes se queden fuera de las universidades. No pagar impuestos en este país también se traduce que en la próxima proforma presupuestaria ya se ha anunciado un recorte de al menos $3 millones a las universidades. Entonces, ¿de qué futuro les estamos hablando a los jóvenes? ¿De qué nueva generación de políticos estamos hablando en este país si este gobierno es incapaz de pensar en alternativas que no afecten a los más pobres y a los jóvenes más pobres que en este momento se encuentran migrando?
Los problemas que tenemos como país y como sociedad no se resuelven generando más problemas y sobre todo más problemas en las economías familiares, en las madres empobrecidas, en aquellos jóvenes que no tienen empleo, en aquellos padres trabajadores que ahora mismo están buscando cómo llegar a fin de mes. Se ha dicho y se ha hablado de que proponer impuestos a los grandes grupos económicos o proponerle impuestos a la banca es un debate meramente ideológico o que es una propuesta meramente ideológica y eso no es así, colegas asambleístas. Es más bien hablar de que son medidas que la propia CEPAL y otros organismos internacionales las han puesto sobre la mesa como impuestos progresivos. Porque incrementar el IVA en este momento y en esta situación particular del país, donde llevamos con una economía estancada ya varios años, eso es lo realmente antitécnico y lo que iría en contra, además del crecimiento económico que tanta falta le hace a este país para poder tener recursos y poder generar empleo. No es cierto, asimismo, que los productos de la canasta básica que no pagan IVA no se vaya a aumentar al final en el costo del consumidor. Si se incrementa el IVA, subirán finalmente los costos de producción de los insumos que se usan en el proceso productivo. Finalmente, colegas asambleístas, en Ecuador una familia pobre necesita al menos 9 generaciones para poder lograr un ingreso medio. 9 generaciones que equivalen a 225 años. Esa gente que ha sido condenada por nacer pobre y que vivirá pobre y que morirá en la condena de ser pobre, es a ellos a los que el presidente Daniel Noboa el día de hoy les está poniendo a cargar sobre sus hombros el peso de la crisis. Finalmente, colegas asambleístas, hacerle un poco más fácil la vida a la gente que le está pasando mal, a la gente que realmente está jodida, a la gente que realmente no logra llegar a fin de mes, es una decisión política. Poner el peso de la crisis sobre los hombros de quienes más tienen en este país también es una decisión política. Y yo confío, colegas asambleístas, que esta Asamblea Nacional, la del 60% de aprobación, el día de hoy no le dará la espalda a las familias empobrecidas y no generará más pobreza en este país y buscaremos soluciones alternativas en las cuales las grandes mayorías puedan vivir con dignidad. Muchas gracias. A usted, asambleísta, tiene la palabra el asambleísta